Bueno, pueden recibir cargas axiales, pueden recibir cargas transversales, y a veces también trabajan a tracción, digamos. Ya vamos a ver el tipo de pilotes según el modo de ejecución. Hay pilotes con desplazamientos, que serían los pilotes hincados, entonces nosotros penetramos el suelo con el pilote y el suelo se tiene que desplazar hacia los laterales para dejarle lugar al pilote, digamos. Entonces se llaman con desplazamiento, sería desplazamiento del suelo, digamos. Y otros pilotes por sustitución, digamos. Nosotros excavamos y luego que sacamos el suelo, ese hueco se rellena, digamos, con el pilote, digamos. Y hay un sistema intermedio que es el sistema Franchi, que consiste en los dos, digamos. Es una excavación con desplazamiento, ¿no? Luego hay que rellenarlo, digamos. Según el tipo de material, están los pilotes de madera, ya casi no se usan. En la antigüedad se usaron mucho, digamos. Tenían algunas ventajas porque había muchos árboles. Hoy en día ya es un tema ambiental, digamos, con el tema de los árboles. Eran económicos, hoy en día no sé si son tan económicos. Tienen el problema, siempre que hablamos de madera que está enterrada, el tema de que puede ser afectada por organismos, bacterias, que se coman la madera, pero no cuando están bajo agua. Cuando están bajo agua, ¿qué le pasó acá? Cuando están bajo agua no tienen ningún problema. Las bacterias organismos que atacan la madera no viven bajo agua, son organismos aeróbicos, pero sí necesitan humedad. Entonces, en esa interfase donde el agua sube y baja, o estamos cerca del nivel freático, ahí se produce, digamos, la putrefacción de la madera. Muy común ver en los postes de luz y demás que hay en la calle, digamos, que se pudran a ras del suelo, digamos. Abajo también, y arriba también, y a ras del suelo, ahí está el lugar donde están podridos. Bueno, se pueden proteger y demás, con creosotados y demás, pero bueno, no son, ya han quedado medio en desuso, digamos, para la construcción o soporte de carga de estructuras. Los pilotes de acero no son muy comunes en nuestra zona, en otros países son bastante comunes. Tienen ventaja que son fáciles de manipular y son muy usados donde se hacen pilotes hincados. En nuestro país no se hacen tantos pilotes hincados y pueden penetrar estratos duros como gravas y rocas blandas. Tiene una alta capacidad de carga. La desventaja, y aparte se pueden cortar, uno a medida lo va cortando, los va añadiendo, lo va soldando. Tienen ciertas desventajas, sobre todo, digamos, el tema de la corrosión. Entonces, tienen que estar protegidos contra la corrosión, son susceptibles a la corrosión. Y por otro lado, se usan como pilotes hincados, entonces tanto el ruido como las vibraciones y veces que no son permitidos, digamos, en zonas urbanas, digamos. Los de hormigón son los más comunes, tanto en pilotes perforados, que excavamos y los huecos se rellenan con un hormigón, como los pilotes hincados. En caso de los pilotes prefabricados, tienen las ventajas que son difíciles de transportar, tienen mucho más peso que los metálicos, y hay veces que no pueden superar algunos mantos duros, digamos. Y es difícil también cortarlos, digamos, a la medida, hay veces que no llegan hasta la profundidad deseada porque se encuentran con estratos duros que no pueden atravesar y es más difícil cortarlos que los metálicos. Bueno, entonces dijimos que los pilotes pueden trabajar por punta, transmitiendo las cargas, digamos, que reciben a través de la punta del pilote. Pueden trabajar por fricción, transmitiendo la carga a través del fuste del pilote. Y pueden trabajar tanto por punta y por fricción. Cuando el pilote se apoya en un estrato muy duro, como puede ser una roca o un suelo cementado, prácticamente trabaja como una columna, trabaja por punta únicamente. Cuando el pilote está en un suelo muy blando o una arena poco densa, prácticamente la punta no trabaja, por el contrario. Entonces trabaja como flotando el pilote únicamente por fricción, digamos. Y en suelos intermedios, medios compactos, medios densos, tenemos las dos reacciones, tanto la reacción de la punta como la reacción de fricción que soportan el pilote.
Bueno, esto ya un poco dijimos. Los tipos de pilotes pueden ser por rincado, de acuerdo al método constructivo, por desplazamiento. Y un tipo que se construía antes, que se llamaban pozos romanos, eran pozos de grandes dimensiones, que se rellenaban con material. Esto más que un pilote sería una pila, digamos, y arriba se ejecutaba una fundación directa, eh, apoyada, digamos, en este relleno, digamos, que era mejor calidad que el suelo, digamos. Son, como su nombre indica, una fundación muy utilizada por los romanos para grandes estructuras que ellos construían, digamos. Pero hasta no hace poco, digamos, se seguían empleando, hace alrededor de 30 años, diría yo. Eran bastante usuales porque las piloteras no estaban muy difundidas, había que traer unas piloteras no había piloteras, por ejemplo, en Paraná, había que traer de Rosario, y entonces por ahí era más económico hacer un gran pozo, rellenarlo con hormigón pobre y no andar buscando una pilotera que viniera hasta acá, que hay veces que no le daban los tiempos y demás. Entonces, hasta no hace 30 años hay varios edificios que se hicieron hace unos 30, 25 años que están fundados con pozos romanos en Paraná. Eh, bueno, dijimos que pueden recibir tanto cargas verticales, pueden transmitir por puntos, por fricción, pueden resistir esfuerzos de tracción, son muy usados para lo que es contención, digamos, de riendas, de torres que sujetan torres de energía eléctrica, o también en paneles, en parques solares, donde hay paneles fotovoltaicos, digamos, entonces están sujetos a la acción del viento, entonces están sujetos con pilotes y resisten ahí esfuerzos de tracción. Estos pilotes trabajan más que por compresión, por tracción, y también pueden resistir cargas perpendiculares o transversales, digamos, a su eje, sobre todo cuando reciben esfuerzos de muro de contención. Un caso típico son los estribos de puentes o la fundación de cualquier muro de sostenimiento que se funda con pilotes. Bueno, aparte de soportar cargas o de contención de estructuras, de sostenimiento, digamos, como fundación, también pueden constituir, como ellos mismos, digamos, la estructura de sostenimiento de una excavación, por ejemplo. Se hace lo que se llama una cortina de pilotes o micropilotes. Entonces eso, si tiene suficiente longitud enterrada por debajo de la excavación, lo que viene a ser la ficha, digamos, del pilote, puede constituir por sí mismo una estructura de contención de suelo, digamos, esa cortina, que puede trabajar individualmente o generalmente se unen con una viga cabecera en la parte superior para que trabajen en conjunto, digamos. Bueno, también otra utilidad sería un mejoramiento de suelos blandos. En este caso serían pilotes hincados, digamos, donde desplazan el suelo hacia el costado y van compactando un poco el suelo, digamos, y producen un mejoramiento, digamos. A su vez que, como vimos con las columnas, digamos, de arena, digamos, encamisadas con geotextil, por ejemplo, en suelos blandos, sirven para transmitir cargas, también producen una mejora, digamos, en la densificación del suelo alrededor, ¿no? Bueno, los pilotes hincados, dijimos que tienen sus ventajas, sus desventajas, son rápidos de ejecutar, y sobre todo son muy apropiados cuando los suelos son blandos. Ya cuando tenemos suelos duros, eh, erráticos, digamos que tenemos lentes que aparecen a distintas alturas y demás, es complicado trabajar con pilotes hincados. Sí, si tenemos un substrato, digamos, duro a cierto nivel constante, serían adecuados porque se apoyan, digamos, en ese estrato duro, pero ya cuando el estrato duro es variable, son complicados, digamos. Y si estamos en ambientes, digamos, urbanos, también son complicados, este, por las vibraciones pueden causar daño a las construcciones vecinas y los ruidos, digamos. Y tampoco resisten grandes cargas verticales y horizontales, digamos. Si bien mejoran un poco el funcionamiento, digamos, que de un pilote perforado, no pueden ser de grandes diámetros porque son difíciles de penetrar, digamos, cuando son grandes diámetros.
Los pilotes hincados principalmente son de acero, aunque se usan también bastante de hormigón. Pero a nivel mundial, salvo en nuestro país no son tan comunes los de acero, a nivel mundial son más comunes los de aceros. Pueden ser perfiles laminados, tipo perfiles doble T, pueden ser tubos con el extremo abierto, con el extremo cerrado. Entonces, en este caso no trabajan desplazando el suelo prácticamente porque la pared del pilote es muy delgada. En este caso, que tiene el extremo cerrado, sí trabajan desplazando el suelo. Existen otros tipos de pilotes, como estos que tienen aletas, y entonces a medida que se van hincando, tienen una pequeña inclinación esas aletas y van como girando. Entonces, tienen mayor resistencia, digamos, a la fricción este tipo de pilotes. Y después tenemos los pilotes de hormigón, que en el caso de los pilotes hincados no son tan usuales, pero hay veces que se pueden usar. Acá, por ejemplo, la costanera de Paraná se ejecutó toda con pilotes hincados porque en general estaba alejada de edificaciones, salvo las que estaban cerca de la costanera, y el tema del ruido tampoco era tan importante, no había vecinos ahí cerca, y se hizo todo con pilotes hincados. Ellos construyeron una planta para ejecutar los pilotes de ahí mismo, en la zona de obra, y de ahí se llevaban hasta el lugar donde se iban a hincar y se iban hincando, digamos, y el ritmo de avance es bastante más rápido que los pilotes perforados, ¿no? Bueno, los pilotes hincados, aparte de las características del material, tienen que ver mucho los equipos con los que se van a hincar. Hay distintos tipos de equipos. Los más comunes son los martillos diésel, que ahora vamos a ver cómo funcionan. Y también hay que tener en cuenta que es muy importante la inspección que se haga de todos los pilotes, tanto los hincados como los perforados, llevar un control, digamos, hasta qué profundidad se puede hincar, si se produjo rechazo, hasta qué cota llegó la punta del pilote, si el pilote se conserva sano, sobre todo si son de hormigón o no, si no tuvo daños. Es muy importante llevar el control del hincado de cada piloto. Bueno, el martillo de diésel es un martillo que funciona a combustión, tiene un pistón que corre dentro de un cilindro y el pistón sube y baja. Cuando baja, golpea el pilote y ahí mismo se produce la combustión, y eso hace que el pistón vaya hacia arriba y a su vez la combustión reacciona también hacia abajo y genera un mayor esfuerzo, un esfuerzo adicional al golpe del martillo, digamos. Bueno, la eficiencia, acá está un poco expresada la eficiencia de los martillos de acuerdo a la energía entregada. No alcanzan por ahí, los mejores alcanzan cerca del 50%, o sea, hay mucha energía, digamos, del combustible que uno está adicionando, que no va directamente al golpe, digamos, sobre el pilote, sino que se pierde por calor, se pierde por los gases que se escapan luego de la combustión y demás. Eh, bueno, acá están los distintos pasos, digamos, del trabajo del martillo diésel. Cuando el martillo viene cayendo, digamos, obtura está acá estos orificios que son la entrada del aire, y acá hay una leva que, digamos, que también permite, digamos, el ingreso del combustible, digamos, y también acá estaría obturando el ingreso del combustible una vez que pasó esta leva que está acá y estos dos agujeritos que están acá, digamos. Entonces, cuando llega a la parte inferior, digamos, golpea, y alrededor de la punta del martillo tiene como una cámara anular, que es como un anillo, digamos, donde los gases que estaban acá adentro, que al haber tapado los orificios estos de entrada y de salida, ya no pueden salir, están muy comprimidos y mezclados acá con el combustible, y ahí se produce la inyección, digamos, y la explosión. Entonces, justo cuando golpea, además de la energía de la caída, se suma la energía de la explosión, que hace que el martillo se vaya para arriba y también que el pilote como reacción vaya para abajo, digamos. Entonces, cuando sube de vuelta el martillo, libera los orificios de entrada y salida de los gases. Entonces sale el aire luego de la combustión, los gases, digamos, de la combustión, y cuando va corriendo hacia arriba,
como genera vacío, hace que entre aire nuevo a la cámara de combustión, digamos. Entonces, y hasta que llega a la parte superior y se renueva el ciclo, digamos. Y acá libera la leva también y empieza a entrar el combustible, digamos. Esta leva que permite el ingreso del combustible. Bueno, acá hay algunas fotos de hincados de pilotes, en este caso pilotes de hormigón. Y otros tipos de pilotes que son intermedios entre los perforados y los hincados. En realidad son hincados, pero luego generan un hueco que hay que llenarlo, digamos. En realidad son pilotes hincados, digamos. Son los pilotes Franchi, que consiste en hincar una camisa metálica que en el extremo tiene una parte hormigonada, con hormigón medio fresco, digamos, todavía, y se le va pegando a ese hormigón, se le va pegando con una pesa, y eso hace que introduzca tanto el hormigón como la camisa, hasta llegar a cierta profundidad. Cuando se llega a la profundidad deseada, digamos, se sujeta la camisa para que no baje más, y se le sigue pegando, y el hormigón, que todavía no está endurecido del todo, tiene algo de dureza, pero no del todo, eh, sale, digamos, como extruido, digamos, de la camisa y genera un bulbo, digamos, también desplazando el suelo alrededor de la cabeza del piloto, digamos. Una vez que se termina ese proceso, se retira, digamos, la pesa, se baja las armaduras y se llena el pilote, y luego se puede retirar la camisa y recuperarla, digamos. Bueno, ese es más o menos el proceso de los pilotes Franchi. Acá se ve, por ejemplo, el bulbo generado. Eso genera una mayor resistencia de punta para ensanchar, digamos, el área del bulbo, y también cierta mayor resistencia a la tracción. Eh, si bien por ahí la armadura es medio difícil que penetre dentro del bulbo, entonces ahí se puede cortar un poco la resistencia a la tracción, porque este hormigón está, digamos, semi endurecido cuando se hace el proceso. Bueno, luego tenemos los pilotes perforados, que pueden ser perforados con hélices. No son tan comunes en nuestra zona, estas grandes hélices que perforan los pilotes. Luego se baja la armadura y se llena o se hormigona, digamos, y luego se baja la armadura. En este caso, siempre que se hormigonan los pilotes, digamos, tiene que haber un tubo que lleve el hormigón hacia el fondo del pilote, y el hormigón tiene que ir llenándose desde abajo hacia arriba, digamos. Eso hace que el hormigón se puede estar contaminado con suelo, el hormigón inferior. Entonces el primer hormigón que se largó va a salir hacia arriba y va a arrastrar el suelo que puede haber en el fondo de la excavación. Y el hormigón fresco, el último hormigón que se inyecta, queda en el fondo del pilote, y el primero queda en la parte superior, digamos. Bueno, hay veces que se ocupan caños camisas o tubos, digamos, sobre todo porque el suelo no es muy firme y no puede contener las paredes de la excavación. Esos caños camisas pueden ser recuperables o pueden ser que no sean recuperables. Eh, Muchas veces se recuperan y otras no. Si estamos sobre agua no se pueden recuperar. Si estamos en un suelo medio blando, puede llegar a recuperarse, digamos. Y otras veces se hormigona con lodo bentonítico, digamos. Entonces se hace la excavación, y esta excavación se llena con un lodo, una mezcla de agua y arcilla bentonítica, un lodo bastante denso, digamos, y eso contiene un poco las paredes de la excavación, sobre todo si el suelo es arenoso. Eh, Más que nada contiene que el granito que está en el borde de la excavación caiga dentro del pozo, digamos, pero no puede contener un bloque grande que se desmorona y puede llegar a cortar el pilote. Sobre todo es peligroso eso en el momento del hormigonado, digamos. Entonces, sí permite, digamos, contener los granitos que vayan cayendo de a uno en el fondo de la excavación, digamos, individualmente, digamos. Entonces, acá también lo mismo. Luego que se produce la excavación, siempre con lodo bentonítico, se baja la armadura,
se pone el tubo de hormigonado hasta el fondo y el hormigón se va como hormigonando superior y va saliendo por la parte superior. El primer hormigón que se echó sale por la parte superior y puede quedar un poco contaminado. Luego que se termine el hormigonado, ese también cuando tenemos los lodos bentoníticos seguramente va a quedar contaminado porque va arrastrando el lodo bentonítico al hormigón y el lodo va saliendo por arriba a medida que el hormigón va creciendo. Entonces el último hormigón que queda expuesto, que fue el primero que se echó, digamos, generalmente queda contaminado con lodo. Entonces luego que se termina el pilote y se endureció, se produce lo que se llama el desmoche del pilote y se demuele la parte superior, dejando la armadura, y hasta llegar al hormigón sano, digamos, o al hormigón limpio, digamos. Bueno, acá se ven algunas fotos donde se baja la armadura y se produce el proceso de hormigonado a través del tubo que tiene un embudo en la parte superior. Y esta sería una foto típica de una pilotera que se usa acá en nuestra zona. Hay otros casos acá se nombran pilotes perforados por desplazamiento, para suelos muy blandos. Este tipo de perforadora va como desplazando el suelo y generando, en vez de sacar el suelo hacia afuera, que después hay que retirarlo con maquinarias, con retroexcavadoras, camiones y demás, lo va desplazando y va comprimiendo el suelo alrededor del pilote. Bueno, acá también los pilotes perforados, la inspección es muy importante, tanto ver hasta qué profundidad llegó la punta del pilote, si en el fondo de la excavación, digamos, está limpio el fondo de la excavación o no, y cómo se produjo sobre todo el proceso de hormigonado, que es un hormigonado continuo. Eh, el hormigonado no puede parar, no podemos esperar a que si hubo un problema en la planta o con un mixer y el hormigón a medida que va ascendiendo no puede esperar a un periodo muy largo porque se endurece y entonces no puede fluir hacia arriba. Se da esos casos por ahí que hubo un corte medio prolongado entre el hormigonado, entonces una parte resiste, digamos, del hormigón el proceso de expulsión hacia arriba y una parte más blanda puede ceder, entonces todo el hormigón fresco sale por una parte blanda y queda una otra parte del pilote queda endurecido en el medio del pilote y queda contaminado con lodos y es un pilote de mala calidad que puede estar incluso parcialmente cortado con sedimentos, digamos, o con tierra que quedó en el fondo de la excavación. Eso ya vamos a ver cómo se pueden controlar con ensayos. Bueno, dijimos que se pueden colocar caños camisa. En el caso de perforación de pilotes sobre agua, es indispensable que se coloquen, si no, no se puede hormigonar el pilote. Y en el caso de suelos blandos, también se pueden colocar. Existen equipos vibratorios, digamos, que van enterrando las camisas, digamos, y también tienen la posibilidad de retirarla luego que está hormigonado el pilote, digamos. Ese tipo de equipos. Acá hay algunas fotos de ejecución de pilotes. Acá se ven una pilotera típica de las que se ocupan en nuestra zona. Luego que se ejecuta los pozos, se bajan la armadura, se produce el colado del hormigón. Bueno, acá un poco está descrito de nuevo el proceso y acá está el ensanchamiento del pilote con unas herramientas especiales que tienen estos equipos que abren acá una cuchilla y producen la excavación de una especie de campana, y eso hace que el pilote tenga una mayor sección en la punta y pueda transmitir más carga de punta. Un poco la forma de esos equipos que cuando llegan al fondo se empujan a través de un eje, digamos, hidráulico, se empujan esa cuchilla para que salgan para afuera y cuando se suben esos se vuelven a retraer y únicamente se ensanchan en la base del pilote de la excavación. Bueno, también existen pilotes
eh, perforado y hormonado in situ a través de hélices, donde estas hélices llegan hasta el fondo de la excavación y el hormigón se produce por el eje, digamos, donde están las hélices, y a medida que se va retirando el equipo, se va retirando el suelo y se va completando el hormigonado y luego se bajan las armaduras. No son muy comunes en estas zonas. Tenemos el caso de los pozos romanos, como les comenté, eh, que eran pozos que se ejecutaban, eh, hay veces que se ejecutaban a mano, antiguamente se ejecutaban a mano. Acá hay un ejemplo de pozos ejecutados a manos, medio peligroso acá, una gente trabajando acá en el fondo y haciendo un ensanche. Pero bueno, como les comentaba, hasta hace 25 o 30 años eran bastante usuales hasta en nuestra ciudad para fundar edificios. Estos pozos romanos se llenaban con hormigón pobre, hormigón de cascote, y llegaban hasta cierto nivel cercano al suelo, y ahí se realizaba directamente una cimentación directa de las columnas, en vez de ejecutar un pilote, y esto trabajaba con un mejoramiento del suelo, con una especie de pila, digamos, porque tenían grandes diámetros comparado con la profundidad que llegaban. Bueno, en el análisis del mecanismo de transferencia de carga dijimos que las cargas se transmiten tanto por punta como por fricción. Si uno realiza una curva carga-asentamiento, va a ver que en un primer momento, digamos, hay una relación proporcional entre carga y asentamiento, y la deformación es elástica, se puede recuperar parte luego que desaparece la carga, se recupera la mayor parte de la deformación, digamos, y desaparecen los descensos. Y a medida que uno va aumentando las cargas, empiezan a aparecer las deformaciones permanentes, y a medida que se llega a ciertos niveles, ya las deformaciones empiezan a ser muy importantes. Muchas veces no se ve una carga última del pilote, sino que ya se ve una zona donde los descensos son muy importantes, y ya se considera que se ha superado la capacidad de carga en este sector, porque ya las deformaciones son inaceptables. Bueno, los desplazamientos requeridos para movilizar la resistencia máxima de fricción son bastante bajos, alrededor de un 0,5% del diámetro. Si tenemos un pilote de 1 metro de diámetro, serían 5 milímetros. En realidad, entre 5 y 10 milímetros, en forma independiente de la longitud del pilote, son los desplazamientos que se necesitan para que toda la resistencia por fricción del suelo, digamos, se desarrolle en forma total. En cambio, para que se desarrolle en forma total la resistencia de la punta, los desplazamientos son muy importantes. Entonces, tiene que haber ya desplazamiento del orden, depende del tipo de suelo, ¿no es cierto? Cuando es un suelo medianamente compacto, estamos hablando, ¿no? Un suelo cementado, una roca. Los desplazamientos ya tienen que ser del orden del 10 al 25% del diámetro. Entonces, para un pilote de 1 metro de diámetro serían 10 a 25 centímetros, lo cual sería prácticamente inaceptable un desplazamiento de 10 centímetros en un pilote. Entonces, la capacidad última, digamos, de resistencia de punta prácticamente no se suele alcanzar en los pilotes en suelos medianamente compactos, digamos. Bueno, acá hay ejemplos de pilotes trabajando por fricción, donde la gráfica carga-asentamiento, digamos, se ve un punto nítido, digamos, donde se termina digamos, la capacidad, la resistencia por fricción. En cambio, los pilotos trabajando por punta, como necesitan grandes asentamientos, medio que cuesta saber hasta dónde, digamos, se alcanzó la capacidad última del pilote, porque se siguen aumentando, digamos, esa resistencia. En este caso, acá trabaja más por fricción, acá está separada. La resistencia por fricción es mayor a la resistencia por punta, y la suma de los dos sería esta gráfica. Acá en este otro caso, la resistencia por punta sería mayor a la resistencia por fricción del pilote, y la gráfica final sería esta. Entonces nosotros lo que vemos es esto, y es medio difícil ver cuál es la carga última del pilote. Entonces dijimos que la capacidad de carga última del pilote
más el peso del suelo, más el peso del pilote, perdón, menos el peso del suelo extraído, digamos, si es un pilote perforado, o sea, la carga que recibe el pilote más la diferencia entre el peso propio del pilote menos el suelo extraído, tiene que ser igual a la resistencia última de punta y la resistencia última lateral o de fricción, digamos. Entonces, esa capacidad de carga última del pilote, cuánto puede resistir un pilote, realmente se expresan en toneladas. Cuando hablamos de capacidad de carga última de una cimentación superficial, estamos hablando de una tensión, acá estamos hablando de una carga, ¿no? Va a estar dada si nosotros despreciamos la relación que hay entre el peso propio del pilote y el peso del suelo excavado, que generalmente no tiene gran significación con la capacidad de carga del pilote. Podemos decir que es igual a una tensión última de fricción por el área del fuste, más una tensión última de punta que puede resistir el suelo por el área de la base del pilote, digamos. Entonces, para poder calcular la capacidad de carga del pilote, tenemos distintos enfoques. Voy a poner así porque no estoy viendo la hora, a ver. Bueno, tenemos distintos enfoques. Existen enfoques teóricos, enfoques teóricos y enfoques empíricos. Los enfoques teóricos dependen, digamos, de una cierta teoría o modelo de interacción suelo-pilote y de ensayos de laboratorios. Los enfoques empíricos, digamos, se basan en ensayos de pruebas de pilotes, pruebas de carga hechas con pilotes y correlaciones estadísticas, son fórmulas empíricas. Ambas tratan de determinar la capacidad de carga. Ambas tienen sus pros y sus contras, no hay una receta que uno diga esta es la mejor forma de hacerlo. Son bastantes, no es tan fácil determinar la capacidad de carga de un pilote, digamos. Por eso después que se ejecutan los pilotes en grandes obras se hacen pruebas de ensayo de carga para verificar, digamos, la hipótesis que tuvo el ingeniero geotécnico que hizo las recomendaciones, digamos. Entonces, depende de la confiabilidad, digamos, de la precisión de la medición de los parámetros del suelo, de los ensayos que se hagan, de la heterogeneidad del suelo y muchas veces los modelos que se aplican, digamos, o fórmulas que se aplican, tanto teóricas como empíricas, fueron desarrollados en algún lugar y no son trasladables directamente a otros tipos de suelo en otras zonas, digamos. Entonces ese es uno de los inconvenientes. Y también el método constructivo tiene mucho que ver en la capacidad de carga última. No es lo mismo un pilote hincado que un pilote perforado, digamos. En cuanto a los métodos empíricos, digamos, tienen sus problemas en cuanto a que muchas veces las experiencias con cuáles se sacaron las fórmulas, muchas de las fórmulas están relacionadas con una resistencia en la penetración, como el número de golpes del ensayo de SPT, o la resistencia de punta o de fuste de los ensayos CPT del penetrómetro de cono estático, digamos. Entonces, pero se generan fórmulas empíricas, esas fórmulas fueron desarrolladas para un tipo de suelo en alguna zona, no quiere decir que sean directamente extrapolables para otro tipo de suelo, por más que den números de golpe parecidos, características parecidas. Y por otro lado, ya hemos visto, digamos, tiene el ensayo SPT, que muchas veces no se corrigen, entonces no se sabe cuál es el N60 que representa ese número que nos informan los estudios de suelos, entonces ya de por sí ya tenemos una variación muy grande con el dato con el que calculan la fórmula, la capacidad de carga de los pilotes. Bueno, en el caso de la resistencia por punta, digamos, la carga que llega a la punta del pilote produce, digamos,
toda una zona de falla, digamos, que no llega hasta la superficie del terreno, sino que llega hasta cierta altura por encima de la punta del pilote. Según la teoría de capacidad de carga de Bring-Hansen, podríamos calcularla con la fórmula general de Bring-Hansen, que se puede simplificar, se puede eliminar el tercer término de la fundación directa, que depende del ancho de la base, porque la relación entre el ancho y la profundidad es muy pequeña, aporta muy poco a ese tercer término, y se pueden simplificar los distintos coeficientes que incluyó Bring-Hansen por un solo coeficiente que combina un coeficiente de forma y un coeficiente de profundidad, digamos. Generalmente los distintos autores trabajan con el mismo coeficiente de capacidad de carga de la cohesión, pero difieren mucho en el coeficiente de capacidad de carga de profundidad NQ, digamos. Acá hay un grafiquito que muestra su coeficiente de capacidad de carga, son funciones únicamente del ángulo de fricción, C, NQ, N gamma. Y acá hay un gráfico que muestra NQ respecto del ángulo de fricción, con valores por distintos autores. Y acá vemos que hay valores de, no sé, serán 50. Para un mismo coeficiente de fricción acá de 35 grados, vale desde 50 hasta 500, por decir algo. O sea, tenemos una variación muy grande de los valores de NQ informado por distintos autores. Cada uno hizo su experiencia, digamos, con algún tipo de suelo y demás, y hay una variación muy grande, digamos, en los valores de capacidad de carga del coeficiente de capacidad de carga NQ, digamos. Bueno, en suelos muy densos, hablando de suelos granulares, se producen tres zonas. Una zona que es una cuña rígida que acompaña el pilotes, una zona 2 donde hay deformación radial, digamos, del suelo, y una zona 3 donde esta parte de deformación radial empuja al suelo, entonces recibe el empuje pasivo, pero no llega a desarrollarse hasta la superficie del terreno, sino que hasta cierta profundidad por encima de la punta del pilote. En suelos muy poco densos no se desarrolla prácticamente esta zona 3 de empuje pasivo, sino que se produce como una densificación del suelo alrededor del pilote a medida que te se hundiendo por punzonado, digamos. Sí, se desarrolla la zona 1 y parte de la zona 2. Bueno, dijimos que podríamos calcular la capacidad de carga de punta de acuerdo a la fórmula de Bring-Hansen, que tiene a la fórmula de Terzaghi le adiciona por cada término tres coeficientes, uno de forma, otro de profundidad y otro de inclinación. Podemos despreciar, digamos, el tercer término porque este ancho B comparado lo que aporta el tercer término, porque el ancho B es pequeño con respecto a la profundidad que aporta, está acá en la magnitud del segundo término por el valor de la presión efectiva, digamos. Este tercer término va a ser prácticamente insignificante, lo podemos despreciar. Los factores de inclinación I, C y Q también lo podemos eliminar porque tenemos prácticamente cargas verticales y nos quedaría esta fórmula para calcular la capacidad de carga de punta del pilote, digamos, o la tensión de punta última del pilote. Si nosotros vemos la relación que hay entre SC por D sub C son los términos que dependen de la cohesión y SQ por D sub Q, vemos que para una arena de más de 20 grados prácticamente son casi constantes, entonces generalmente las arenas poco densas tienen más de 25 grados o más, entonces ya prácticamente podemos unificar para lo que sean suelos granulares estos dos productos de estos coeficientes por un solo coeficiente SC por D sub C. Entonces, son dos coeficientes que multiplicados forman un solo coeficiente SC D sub C, que multiplica estos dos términos de la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi, los primeros dos términos. Entonces, esta sería la tensión última de punta, multiplicada por el área de punta, nos daría la resistencia de punta última del pilote, digamos. Bueno, para suelos granulares, eso sería para suelos granulares, para suelo cohesivo. En el segundo término podemos igualarlo directamente estos tres términos podemos igualarlo a 1 y podemos
considerar que el segundo término pasa a ser la presión efectiva, y podemos tomar esta fórmula, y como el NC va a ser para un coeficiente de fricción muy cercano a cero, podemos tomar directamente el valor NC para phi igual a 0, y para una relación D sobre B mayor de 7 podemos tomar SC de sub C igual a 1,8, y nos quedaría una formulita simplificada dado por alguno de los autores, no me acuerdo bien si fue Skempton que dio esta fórmula, que nos dice que la capacidad de carga última en un suelo cohesivo igual a 9 veces la cohesión más la presión efectiva. Es una fórmula que la encontró de forma práctica, pero puede deducirse de la fórmula general de Bring-Hansen casi. Bueno, ese factor SC de sub C se puede obtener directamente con este grafiquito, donde hay distintas curvas en función del ángulo de fricción interna del suelo y en función de la relación de la esbeltez del pilote, o de la relación D sobre B, o sea, profundidad sobre el ancho del pilote, puede obtener los valores de SC de sub C. Fíjense que SC de sub C tiene valores 8 a 3, diríamos. Entonces estamos multiplicando la capacidad de carga por entre 2 y 3 veces prácticamente. No podemos dejar de lado aplicar directamente la ecuación de Terzaghi punto de un pilote, sino que tenemos que tener en cuenta los coeficientes que luego incorporó Bring-Hansen o Meyerhof a esta fórmula de Terzaghi de capacidad de carga, donde Terzaghi únicamente llegaba hasta la resistencia del suelo al nivel del plano de fundación, pero vimos que la resistencia del suelo sube, digamos, por arriba del pilote, y acá es muy importante esta parte que sube hacia arriba. Entonces no podemos trabajar con la fórmula de Terzaghi, y tenemos que trabajar con la fórmula de Bring-Hansen, que multiplica entre 2 y 3 veces, de acuerdo a estos valores, el valor que nos daría la fórmula de Terzaghi, digamos, de cimentación directa, digamos. Bueno, según esta formulita, para un suelo granular sin cohesión, el primer término desaparecería, nos quedaría esta formulita. Según esta fórmula, la capacidad de carga última aumenta indefinidamente con la presión efectiva, lo cual no es cierto, porque esto nos daría valores realmente mayores de lo que sería un hormigón. Si nosotros tenemos cierta profundidad, sería cuestión en una arena de profundizar nomás el pilote y tendríamos resistencia de punta mayor a lo que sería el propio hormigón que constituye el pilote. Y en la práctica se corrobora que no es así, que no es cierta esta fórmula. Hay una cierta, digamos, altura crítica, donde a partir de esa altura ya no aumenta más la capacidad de carga última del pilote, debido a lo que veíamos en el caso de los túneles, el efecto de arqueo. Digamos, si el pilote desciende, se produce un efecto de arqueo y el suelo superior se descarga hacia los costados, y únicamente tenemos cierta profundidad por arriba del peso del pilote que está ejerciendo presión alrededor de la punta del pilote, digamos. Entonces, acá manteniendo el concepto de altura crítica, acá se dan algunos valores de altura crítica para desde 10 veces el ancho del pilote hasta 20 veces el ancho del pilote. En la práctica, eso para limitar un poco el valor de la presión efectiva, ¿no es cierto? Acá debemos trabajar con la altura crítica y no con la profundidad que tiene el pilote para calcular la presión efectiva. Y también hay ciertos autores como Bessi que aconsejan valores límites, digamos, de la capacidad de punta para pilotes hincados de 200 kilos centímetros cuadrados, lo cual es bastante alto, y para pilotes perforados de 100 kilos centímetros cuadrados, digamos. Entonces, no pasarse de esto, o sea, pasarnos de esto equivale a la resistencia de un hormigón de no tan alta resistencia, pero un hormigón al fin. Y hay gente por ahí que no tiene en cuenta eso y por ahí da valores, recomienda valores mayores a lo que sería un hormigón, que sería algo ridículo, digamos, pero bueno, hay de todo en los estudios de suelos. Tensiones de punta, bueno, acá esto es un poco lo mismo. Acá vemos la diferencia que hay entre distintos autores del valor de NQ y la variación que hay con las fórmulas.
Acá vemos que la de abajo de todo sería la de Terzaghi de cimentaciones superficiales, digamos. Y después las otras, Bringhans y demás, tendrían por acá, en Meyerhoff, que serían incorporando esos coeficientes, digamos, que vimos. Y hay otros autores que directamente dan, sin los coeficientes SUC, dan un NQ y dan un cierto valor, digamos. Entonces, hay muchos autores que dan valores de resistencia de punta y fórmulas para calcular la resistencia del punta con sus factores de capacidad de carga, digamos, para pilotes únicamente. Bueno, porque ahora estamos. Ahora entrando al otro tema que nos queda ver es la fricción lateral, digamos. La fricción lateral va a depender de la fricción entre el suelo y el pilote, digamos. Entonces, digamos, la tensión de fricción con la fórmula de Coulomb o de Mohr-Coulomb, donde sería la resistencia al corte y estaba dada por la cohesión más la presión normal por el ángulo de fricción interna. En el caso de la resistencia por fricción del pilote, esa resistencia sería igual a la cohesión del suelo más la presión normal, que en este caso sería horizontal, la presión horizontal, por el ángulo de fricción delta entre el suelo y el pilote. Y la presión horizontal la podemos calcular como el coeficiente de empuje, acá está el coeficiente de empuje en reposo del suelo, por la presión vertical que tiene el suelo a esa profundidad. El ángulo de fricción entre el suelo y el pilote se suele tomar 2/3 del ángulo de fricción interna. Y este coeficiente K sub 0 no sería tanto el coeficiente de empuje en reposo, sino que varía de acuerdo al tipo de suelo y la metodología, sobre todo de la metodología constructiva del pilote, digamos. En el caso de un pilote hincado, como el pilote, digamos, va desplazando el suelo y lo va comprimiendo al suelo al costado del pilote, se produce, digamos, una compresión del suelo. Ese coeficiente sería mayor al coeficiente de empuje del pilote, ese coeficiente que transforma la presión vertical en horizontal, digamos. Sería mayor al coeficiente de empuje al coeficiente de empuje reposo del suelo, perdón, porque es un efecto de compresión del suelo al lado del pilote. En el caso de un pilote perforado, por el contrario, al hacer la perforación hay un relajamiento de las presiones horizontales, entonces habría un coeficiente con un valor menor al coeficiente de empuje en reposo, digamos. Entonces sería distinto, digamos, la fricción para un pilote hincado que para un pilote perforado. Bueno, acá hay algunos valores que dan para ese coeficiente K sub S, le llaman, que relaciona la presión vertical con la horizontal. Para pilotes perforados, en suelos granulares se puede tomar la fórmula de coeficiente de empuje en reposo, una de las fórmulas que vimos, que era igual a 1 menos el seno del ángulo de fricción interna. Y para pilotes hincados, ese valor de K sub S ya varía entre 1 y 3, o sea que es bastante más alto. Este valor para arenas de 30 grados valdría 0,5 aproximadamente, y acá valdría entre 1 y 3. Entonces, según la densidad relativa de la arena, podríamos ocupar esta formulita que haría que el coeficiente de transferencia de presiones verticales o horizontales valdría 1 para densidad relativa igual a 0 y 3 para densidad relativa igual a 100%. Digamos. Entonces es una formulita de interpolación entre 1 y 3. Bueno, acá hay otras formulitas también. El ángulo de fricción entre suelo y pilote, acá están dados algunos valores, de 20 grados para acero, 2/3 de phi para madera, 3/4 de phi para el ángulo de fricción interna del suelo para hormigón. Y acá algo muy importante, también este autor Basic dice, hay que tener en cuenta que hay valores límites. Bueno, esto no, acá está dando Basic fórmulas empíricas
del ángulo de la coeficiente de rozamiento o de la tensión de fricción entre suelo y pilote en función del número de golpes del ensayo SPT. Entonces acá sería 0,02 de N para pilotes hincados y 0,006 de N para pilotes. Este es 0,002 para pilotes hincados, acá me equivoqué, acá esto para pilote perforado. Dice hincado, este para pilote perforado. Es menor para pilote perforado que para pilotes hincados. En el caso de arcillas, hay distintos métodos. Hay un método bastante como es aceptado, digamos, difundido, que es el método alfa, que dice que la fricción entre el suelo y el pilote va a ser igual a un coeficiente alfa que multiplica a la ecuación no drenada de la arena. Lo que pasa es que ese coeficiente de alfa es variable, digamos, es mayor para arcillas blandas y es menor para arcillas duras, digamos. En el caso de las arcillas blandas, digamos, no es tanto de lo que va a controlar, digamos, lo que va a producir la rotura va a ser el mismo suelo. Entonces, acá dice que controla la resistencia al mismo suelo, digamos. En el caso de la arcilla más dura, se va a romper por la interfaz entre el suelo y el pilote y no por el mismo suelo, digamos. Bueno, acá hay otra formulita de Basic. Esto es un poco de lo que ya hemos visto. Bueno, el coeficiente KS depende un poco de la forma de instalación y demás. Un poco dice lo mismo. Y acá esto es lo que quería llegar a decirle, digamos, esto es bastante importante. Valores límite que hay que tomar de la resistencia por fricción para pilotes hincados. Acá en este caso Basic recomienda no más de 1 kilogramo por centímetro cuadrado de resistencia última de fricción, sería 10 toneladas por metro cuadrado, y para pilotes perforados 0,5 kilos centímetro cuadrado, 5 toneladas por metro cuadrado. Entonces, no superar esos valores, por más que las fórmulas nos den más, porque en la práctica no se dan esos valores. Eso es lo que se ha visto con los ensayos de carga de pilotes, digamos, para distintos tipos de suelos. Bueno, para arcillas blandas, entonces lo que se recomienda es tomar valores que no superen 0,5 kilos centímetro cuadrado por seguridad y que no superen la cocción no drenada de la arcilla. Digamos, si la arcilla es muy blanda, ese coeficiente de alfa va a ser igual a cercano a 1, entonces nunca vamos a poder superar la cocción no drenada de la arena, y si la cocción es muy alta, como ese coeficiente de alfa vale 0,3, tampoco superaríamos para 3 kilos centímetro cuadrado. Ahí valdría 1, prácticamente, digamos, la resistencia por fricción, pero se recomienda no superar 0,5, digamos, o 5 toneladas por metro cuadrado para pilotes en arcilla, la fricción del suelo y el pilote, digamos. Bueno, los factores de seguridad, ya para sacar la tensión admisible, nosotros para sacar la tensión admisible podemos considerar la resistencia última del pilote dividido en coeficiente de seguridad. Esos factores de seguridad dependen, digamos, de si tenemos ensayo de carga o no tenemos. Realizamos ensayos de carga, digamos, que verificamos pilotes y los cargamos y verificamos la capacidad de carga. Se pueden bajar hasta valores de 2 para las cargas usuales, para cargas poco usuales o no usuales, digamos, hasta 1,5. Poco usuales sería, por ejemplo, por decir, cargas verticales más viento, un viento máximo, digamos. Y carga extrema, no sé, sería un terremoto, por decir algo. Se pueden bajar, digamos, con respecto a los valores que se toman cuando no se hacen ensayos de capacidad de carga de los pilotes ejecutados, digamos. Es lo común, por ejemplo, en edificios. Hay veces en puentes que se hacen ensayos de capacidad de carga, por ejemplo, Provincial
hace generalmente para los puentes, aunque sea un ensayo de capacidad de carga de uno de los pilotes del puente, digamos. Vialidad Nacional no hace ensayo de capacidad de carga de pilotes. Lo cual es que es un riesgo, digamos. Entonces estamos trabajando con teorías, entonces al trabajar con teorías, acá coeficiente de capacidad de carga usual para cargas normales es 3, para cargas poco usuales, por ejemplo cargas verticales más viento, se podría bajar un poco, digamos, para tener en cuenta que el efecto del viento es algo bastante inusual, los vientos máximos que se toman, y para cargas extremas sería un sismo, se podría tomar 1,7. Bueno, vamos a ver qué horario es. 4:45, bueno, queda media hora. Queda bastante. Bueno, acá hay otras recomendaciones. Por ejemplo, pilotes hincados, según si el pilote es hincado o es excavado. Para pilotes hincados se bajan un poquito los coeficientes de seguridad. Para cargas verticales, 2,5 el coeficiente de seguridad. Cuando hay viento, cargas verticales más viento, puede ser 2 hasta 2, como mínimo, digamos, 2,5 más, digamos. Y acá 2 o más. Y cuando hay ensayos de carga para pilotes hincados, recomiendan 1,6 o más. Para pilotes excavados, siempre, si no tenemos ensayos de carga, y para cargas verticales, siempre mayor a 3. Cuando consideramos el viento, se puede bajar un poco, digamos, ese coeficiente de seguridad a 2,5. El viento es una carga poco usual, digamos, el viento máximo. Y con ensayos de cargas ya se puede bajar a 1,6. Por ahí habría que ver un poco esto, acá nos dejaría más que 2, en el caso de pilotes excavados. Bueno, en el caso de pilotes hincados, es importante, digamos, terminar la ficha del pilote. Generalmente esa ficha se va a dar en estratos duros, pero hay veces que existen lentes que están antes de llegar a esos estratos duros y el piloto puede ser que termine antes de llegar al estrato duro. Entonces por ahí la capacidad de carga de ese pilote va a estar un poco disminuida porque debajo de ese estrato donde paró el hincado no hay un suelo tan firme, ¿no es cierto? Como sería en este caso que por debajo sí ya hay un suelo mucho más firme. Bueno, en el caso de las cargas horizontales, los pilotes se diseñan como una viga apoyada en un medio elástico, donde hay una parte del suelo que trabaja por empuje pasivo en la parte superior y en la parte inferior trabaja por empuje pasivo en el otro sentido. Entonces, cuando se cambia la dirección de los diagramas de empuje, tendríamos lo que sería la ficha del pilote trabajando a cargas horizontales. Bueno, acá hay algunas gráficas de relación carga-rendimiento de pilotes. Y acá se puede ver, digamos, que a medida que se va cargando el pilote, primero empieza a trabajar únicamente la resistencia por fricción. Entonces, las cargas casi no llegan a la punta. Acá se ve, por ejemplo, la punta del pilote y las cargas, cuando las cargas son bajas, ni llegan a la punta, únicamente hay compresión de la parte superior del pilote, la compresión propia del hormigón, que produce fricción en esta zona. Y en esta zona no se produce casi ningún esfuerzo, digamos. A medida que se va aumentando la carga, esta zona donde se producen esfuerzos entre el suelo y el pilote va aumentando hasta llegar para valores muy altos de carga a que la carga sea soportada en parte por la punta, digamos. Y ahí, ¿cómo es? Empiezan los descensos de la punta, pero fíjense que los descensos del pilote en mayor medida se deben a la contracción del propio pilote y la resistencia se va a deber únicamente a la fricción del pilote en la parte superior. Y si seguimos aumentando la carga, va a ir aumentando, digamos, el descenso de la punta y ya, digamos, la resistencia por fricción del pilote ya no aumenta más.
llega un valor que no aumenta más, digamos. Llegamos siempre a la resistencia última. Entonces esto es lo que nos quiere decir que antes de que empiece a trabajar la punta, primero se desarrolla en forma completa la resistencia por fricción, hasta la capacidad última, digamos. No llega a una tensión admisible de fricción. Por más que nosotros calculemos una tensión admisible, el pilote va a trabajar con la capacidad última. Y recién ahí, después de terminar la capacidad última de fricción o cerca de terminarla, va a empezar a trabajar la punta. Y ahí recién se va a empezar a desarrollar la resistencia de punta. Eso es lo normal en suelos medianamente compactos, ¿no? Estamos hablando de un suelo, una roca, un suelo cementado, donde la punta apoya en ese estrato muy duro, ¿no? Bueno, la forma de calcular los asentamientos de los pilotes, hay muchas fórmulas. Acá hay algunas formulitas que dependen del módulo de formación del suelo y de un coeficiente de influencia de la carga y la longitud del pilote. Ese coeficiente de influencia, acá hay unos gráficos donde se pueden determinar en función de la relación HL. H sería la longitud del estrato que no, de un estrato que no es duro, digamos, hasta llegar a un estrato duro, digamos, que hay más abajo, y L es la longitud del pilote, digamos. Y acá distintas gráficas para la relación L sobre B o la esbeltez del pilote. Bueno, y acá hay dos gráficos según el coeficiente de Poisson del suelo, digamos. Bueno, acá hay otra fórmula para calcular la deformación del pilote. Que dependen de cómo es la distribución del diagrama de fricción, digamos. Hay un coeficiente epsilon acá que tiene en cuenta la distribución del diagrama de fricción. Entonces, si es rectangular valdría 0,5, lo que no es muy usual. Este diagrama es más usual, se valdría 0,65, ¿no? Porque la fricción depende de la presión horizontal y la presión horizontal depende de la presión vertical, ¿no? Bueno, acá hay otra fórmula para calcular asentamiento de pilotes. No me voy a tener mucho en esto, hay varias fórmulas. Bueno, y hay programas también que calculan el tema de los asentamientos, como GeoTrue. GeoTrue calcula la capacidad de carga de asentamientos, únicamente usando ecuaciones, no hace nada que sea elementos finitos, nada por el estilo, sino que utiliza ecuaciones y uno puede elegir por qué autor uno calcula acá Hansen, o acá por Hansen, acá por Bessick, y por qué autor uno puede calcular también, creo que hay, no sé si de asentamiento, creo que tiene un solo método, digamos. Pero bueno, tiene la particularidad que uno le puede insertar distintos estratos y características y tiene en cuenta eso para calcular la variación, por ejemplo, de la fricción a lo largo del pilote, las características del suelo a lo largo del pilote y en la punta, digamos. Y con la información que uno le da, va calculando, digamos, la resistencia de punta y por fricción, teniendo en cuenta los distintos estratos que aparecen, digamos. Y acá hay una gráfica de tensión asentamiento, digamos. Asentamiento versus carga, ¿no? Y fíjese que para valores usuales, digamos, que se recomiendan, los asentamientos no son muy grandes, entonces no hay que superar esos valores porque ya empiezan a ser muy importantes los asentamientos. Eso es lo que da el programa, digamos. No son valores medidos en la realidad. Y también da diagramas de esfuerzos. Acá está el diagrama de deformación. Fíjese cómo se deforma la parte superior según el programa y la parte inferior casi no tiene deformación. Esto para cargas horizontales. Acá tenemos presiones, acá tenemos momentos y acá tenemos corte producido por cargas horizontales. Bueno, otro tema bastante importante es la capacidad en grupo de los pilotes. Si los pilotes están muy cercanos, se produce una superposición de los bulbos de presiones en los estratos inferiores al pilote, ¿no? Si bien la tensión de punta va a ser igual para todos los pilotes, no es lo mismo para un pilote individual la presión que tenemos a cierta profundidad de la punta del pilote que para un grupo de pilotes, porque hay una superposición de efectos de los pilotes cercanos. Entonces por ahí
había tensiones que no afectaban un estrato blando para un pilote individual, pero para un grupo de pilotes se aumenta bastante la presión hacia abajo y pueden afectar, digamos, ese estrato blando, ¿no? Y eso puede tener sus consecuencias. Bueno, acá hay algunos arreglos típicos de cabezales de pilotes. Están faltando acá cabezales de 2 pilotes y otro arreglo que sería más práctico para un pilote de para 4 pilotes, un cabezal en cruz, que esto ya les voy a mostrar algunos ejemplos en otra clase, porque hoy no vamos a tener tiempo, cómo optimizar estos cabezales que dan volúmenes bastante grandes y algunas fotos de algunas obras. Bueno, dijimos que la capacidad de carga individual, digamos, va a afectar al suelo de cierta medida y en grupo va a afectar mayor, la misma atención aplicada a cada pilote va a afectar mucho más al suelo para un grupo de pilotes que para un solo pilote. Entonces, la capacidad en grupo tiene que disminuirse, digamos. No va a ser igual a la sumatoria de las capacidades individuales. Entonces, hay ciertas recomendaciones de separar los pilotes para que trabajen en forma individual. En general mayores a 3 diámetros, acá hay algunos valores recomendados, pero generalmente se toman valores mayores a 3 diámetros entre eje y eje de pilotes. Bueno, acá hay algunos arreglos de tipo de pilotes y acá se ven los bulbos para un pilote individual y un grupo de pilotes. Cómo afecta también a la hinca de pilotes. Acá si empezamos a hincar desde afuera, se va a ir densificando los pilotes y los del centro no van a poder penetrar tanto en el estrato duro. Y acá desde adentro hacia afuera va a pasar el caso contrario. Acá empezaron a hincar de este extremo hasta este otro extremo. Bueno, está lo que se llama la eficiencia del grupo de pilotes, va a ser igual a la capacidad en grupo dividido la sumatoria de las capacidades individuales, o sea, el número de pilotes por las capacidades individuales. En general, esa eficiencia da menor que 1 para suelos cohesivos, puede ser mayor que 1 para suelos granulares si la separación es muy grande, digamos. Entonces, la sumatoria de las capacidades individuales va a superar la capacidad en grupo. Pero generalmente, si los pilotos están cerca, la capacidad en grupo va a ser menor que la sumatoria de las capacidades individuales. Y hay que tomar alguna forma de calcular la capacidad en grupo. Acá está ahí una formulita un poco empírica y acá la teoría de Terzaghi, que es considerar la capacidad en grupo como la resistencia al corte del suelo en el perímetro de la superficie que une los pilotes, digamos, por la profundidad, sería como la resistencia del suelo a lo largo de este perímetro, más la capacidad de la base, digamos, de todo este suelo como una fórmula de una cimentación normal, digamos. Entonces, si los pilotes están muy juntos, esa capacidad en grupo va a ser menor a la sumatoria de las capacidades individuales y hay que tomar esta capacidad en grupo, digamos. Acá hay algunas recomendaciones de separación de pilotes, entre eje de pilote y eje de pilote para que los pilotes trabajen en forma individual y no tener que calcular esa capacidad en grupo. Pero si separamos mucho los pilotes, los cabezales van a ser muy grandes y los esfuerzos sobre los cabezales también, y el costo de los cabezales también, entonces a veces no es conveniente. Y a veces no es posible porque se van chocando con otros pilotes de otras columnas en un edificio y demás. Acá hay un ejemplo de cálculo. Bueno, acá hay otras cuestiones. Acá se ve como la eficiencia en grupo cuando están muy juntos baja mucho y después ya no baja tanto. Entonces acá medio que después de 2 veces y medio, casi 2 diámetros y medio, ya no baja tanto la capacidad en grupo de los pilotes. Bueno, el asentamiento en grupo de los pilotes, alguna formulita para calcularlo. Y acá distintas recomendaciones de determinación de eficiencia en grupo de pilotes, y acá una formulita práctica que nosotros lo usamos bastante para no andar con tanto lío, que nos dice que si los pilotes están separados 3 diámetros, tomamos directamente la sumatoria de las capacidades individuales. Si están separados 1 diámetro, así que se están tocando entre sí los pilotes, tomamos 70% de las capacidades individuales
y por ahí esta es una recomendación de un instituto español, es bastante práctica, aunque por ahí no es tan precisa, digamos, para obras como edificios y demás, cuando calculamos capacidad en grupos de un arreglo de pilotes, sobre todo cajas de ascensores, donde tenemos varios pilotes y no los podemos separar porque se hacen muy grandes los cabezales de las cajas de ascensor y podemos chocar con otras columnas. Es bastante práctica esta formulita. Bueno, ¿qué es? Bueno, queda poquito. La fricción negativa, otro temita. A ver. Fricción negativa, otro tema que influye cuando el pilote atraviesa un estrato blando que puede sufrir consolidación por la aplicación de una carga superficial. El estrato se va a consolidar y va a arrastrar al pilote hacia abajo. Entonces, en vez de resistir a la carga que transmite el pilote, el suelo blando va a hacer que produzca una carga adicional. Entonces, se llama fricción negativa eso. Se produce una carga adicional por el asentamiento del suelo blando. Entonces, la capacidad de carga última del pilote va a ser la capacidad de carga última determinada normalmente, menos la capacidad de la fricción negativa que va a influir. Vale, como que el suelo se va a colgar, digamos, del pilote y lo va a llevar hacia abajo, digamos. Alguna forma de formulita para calcular esa fricción negativa acá, en función de la altura del manto compresible y la resistencia del suelo. Bueno, acá otras cuestiones. En el tema dijimos que la tensión de punta es la última que actúa después que se desarrolló totalmente la fricción. Y por otro lado, cuando se excavan los pilotes, en el fondo se produce un aflojamiento del suelo. Entonces, para contrarrestar esos problemas, digamos, existe una técnica que se llama precarga de pilotes, que consiste en dejar una celda debajo del pilote, una celda llena con grava, que puede tener un canasto de acero donde se aloja la grava, y se deja un tubo en el medio del pilote. Luego que el pilote está hormigonado y endurecido, se inyecta una lechada de cemento a presión y eso produce, debido a la reacción por la fricción del fuste del pilote, produce una compresión de la punta del suelo alrededor de la punta del pilote, digamos. Entonces eso hace que la resistencia de punta del pilote empiece a actuar de entrada y por otro lado se disminuyen los asentamientos de la parte del fuste del pilote y se pueden disminuir hasta en un 25% de los asentamientos totales de los pilotes. Y haría que el pilote tuviera mayor capacidad de carga, pero generalmente no se tiene en cuenta, digamos, porque es un método que es muy difícil de ponderar, digamos, qué tanto ha funcionado o no. Y se aplica más que nada en suelos granulares, donde la lechada de cemento se puede introducir, digamos, en el suelo, digamos, y generar una compactación de ese suelo, digamos. Y es un método bastante útil para disminuir los asentamientos. Bueno, una vez que está construido el pilote, hay que hacer lo que se llaman ensayos de carga para verificar que esas hipótesis que habíamos supuesto para dimensionar el pilote realmente condigan con la realidad, digamos. Entonces, una vez construidos los pilotes, se eligen algunos de los pilotes de la obra y se le hacen ensayos de cargas. Esos ensayos de carga se hacen distintos tipos de ensayos, algunos son estáticos. Los ensayos estáticos no llegan hasta la tensión de rotura, pero llegan hasta cerca de un 80% de la tensión de rotura. Y bueno, hay que tener otros pilotes al costado para que hagan de reacción, y a través de vigas, digamos, y un gato se ejerza presión sobre el pilote, digamos. Un arreglo típico, dos pilotes que están trabajando a tracción, digamos, por la fuerza que produce el gato, digamos, y eso produce una carga sobre este pilote, digamos.
Y bueno, este es un resultado típico de un ensayo de carga, donde vemos la carga y el desplazamiento y podemos verificar, digamos, que la carga o la capacidad de carga considerada en el proyecto condigan, digamos, con la realidad del suelo y del pilote ejecutado, digamos. Entonces, como les digo, no son muy usuales, pero por ejemplo, Vialidad Provincial sí pide ensayos de carga para puentes, por lo menos un pilote en cada puente. Y Vialidad Nacional no pide ensayos de carga. Y en edificios no son muy comunes este tipo de ensayos. Entonces, un poco la capacidad de carga queda librado a la hipótesis del especialista en geotecnia y por eso los coeficientes de seguridad que se usan, realmente se usa 3, son bastante altos, ¿no? Hay bastante incertidumbre en cuanto a la capacidad última de los pilotos. Y si hicieran ensayos de carga, uno dice, bueno, es un tema costoso y demás, pero también se podría abaratar bastante la obra si uno verifica que realmente existe capacidades suficientes, digamos, para poder disminuir los diámetros de los pilotes. Bueno, acá hay distintas gráficas, digamos, de resultados de ensayos de capacidad de carga. Son ensayos bastante costosos, son cargas muy grandes que hay que poner arriba de los pilotes y tiene su complejidad, digamos. Por eso hoy en día han sido reemplazados por lo que se llaman ensayos dinámicos de carga. Estos ensayos consisten en pegarle al pilote con una pesa. Esas pesas generalmente son de hormigón. Se genera una estructura, digamos, que se monta, digamos, en el pilote por la que cae la pesa. Pero esas pesas, en el caso anterior dijimos que llegaban hasta cargas hasta el 80% de la carga última, acá llegan hasta el 2% de la carga última del piloto, digamos, el peso de la pesa, digamos. Entonces son bastante menores. Esto se va dejando caer de distintas alturas y se van teniendo a través de sensores que se dejan en el fuste del piloto en la parte superior, son acelerómetros y pueden medir la velocidad, digamos, del desplazamiento de la onda de compresión del pilote con respecto al tiempo. Y de acuerdo a la teoría de propagación de ondas elásticas, pueden deducir, de acuerdo a ciertas hipótesis o teorías, pueden deducir la capacidad de carga del pilote. Nosotros, por ejemplo, en la empresa nuestra tenemos equipos que hacen estos trabajos y se hacen ensayos de carga dinámico, pero la interpretación de todo esto no la hacemos nosotros, sino que el mismo fabricante que es de Estados Unidos, hay que mandarle la información y el fabricante procesa todo y lo manda como si fuera una caja negra y dice la capacidad de carga es tanto, digamos. Y luego manda el resultado y uno informa lo que dice el fabricante del equipo mismo, el que procesa y el que maneja, digamos, estos software, digamos. Bueno, están bastante aceptados hoy en día porque son bastante más fáciles de ejecutar, con únicamente que se haga una grúa y la pesa, digamos que dijimos que baja cerca de 40 veces el peso, digamos, que tenemos que cargarle a un pilote para una carga estática, un ensayo estático. Eh, bueno. Bueno, después, aparte de los ensayos de carga, que el objetivo de los ensayos de carga es determinar la capacidad de carga del pilote real, digamos, en el terreno, más allá de todas las teorías que ocupamos para el dimensionado. Aparte de eso, tenemos los ensayos de integridad, que se utilizan para pilotes perforados. Entonces, los pilotes perforados y colados con hormigón muchas veces tienen problemas, digamos, problemas por oquedades, problemas por desmoronamiento del suelo cuando se ejecutó el hormigonado o porque se endureció el hormigón, como les dije, y luego el hormigón sucio no pudo salir hacia arriba, sino quedó atrapado adentro, se rompió parte de ese hormigón endurecido de la punta y por ahí fluyó el hormigón fresco y otra parte quedó metida en el medio del pilote. Y eso desde arriba no sabemos nada que pasó abajo el pilote. Entonces, una vez que se hormigonó el pilote, nadie sabe nada, salvo que hagamos ensayos. Entonces, hay distintos tipos de ensayos. Este ensayo se llama ensayo sónico, más conocido como PIT, PIT. Es un test que consiste en pegarlo con un martillo. Ese martillo transmite una onda de sonido. Esa onda de sonido rebota en el fondo del pilote y es recibida por un sensor. Entonces, acá tenemos
Hay gente, por ejemplo, que se dedica a hacer estos ensayos acá en la empresa donde yo trabajo, digamos, que hace estos ensayos y están todo el día analizando estas gráficas. Yo no entiendo nada, pero ellos te dicen acá el piloto tiene tal cosa y demás, ya se dedican a eso, digamos. Yo lo único que sé acá es que, por ejemplo, tenemos el golpe del martillo, acá se ve el efecto del sonido en el golpe del martillo, y luego que la onda viajó y rebotó, hay un cierto tiempo que se ve el rebote nítido de la onda. Entonces acá hay un rebote nítido. En cambio acá no hay un rebote nítido, acá hay cierto un rebote medio difuso, digamos, y esto significa que hay problemas acá en el pilote. Entonces, interpretando esta gráfica, hasta pueden interpretar el ancho mínimo que tiene el pilote en algún sector, pueden interpretar hasta qué profundidad. Acá, por ejemplo, cuando rebota antes, pueden determinar que el pilote está totalmente cortado. Pueden determinar también, lo más importante es determinar la profundidad del pilote, que está íntegramente hormionado, y si se produjo alguna reducción del diámetro. Acá hay un ensanchamiento. También todo eso se puede determinar analizando la propagación de las ondas de sonido y el rebote hacia la superficie donde están los sensores que captan esas ondas de sonido. Bueno, ese es el ensayo sónico, o PIT, se le llama más comúnmente conocido como PIT. Y después tenemos el ensayo ultrasónico. El ensayo ultrasónico consiste en dejar tubos en el pilote, entonces se dejan los tubos en el pilote, y por esos tubos se bajan dos ondas, una emisora y otra receptora de ultrasonido. Ese ultrasonido viaja a través del hormigón y es recibido por esta onda, sonda receptora, y depende de la velocidad, digamos, de traslado de la onda, se puede ver si el hormigón es homogéneo o si tiene partes donde se transmiten mucho más rápido las ondas. Estas ondas ultrasónicas se transmiten mucho más rápido por el hormigón endurecido que por el suelo, digamos. Si hay una oquedad o una contaminación del pilote con suelo, se puede ver. Acá se dejan como mínimo 3 tubos, pero en pilotes más grandes se pueden dejar 6, 8, 12 tubos, y se tiene más precisión, y se va trabajando de a pares. Entonces, paso la sonda por estos dos tubos, esta sonda por estos otros dos tubos, esta sonda por estos dos tubos. Y luego hay un software que produce una especie de tomografía, donde se ve la calidad del hormigón a lo largo del pilote en distintas secciones. Esos son más precisos, digamos, que los ensayos sónicos, pero son más costosos, hay que dejar los tubos, y el ensayo lleva más tiempo si tenemos muchos tubos, digamos. Bueno, los tubos se van bajando luego a la B y se va recibiendo la onda y se va procesando. Bueno, ya para terminar, me queda el tema de la tolerancia en la ejecución de los pilotes. Es casi imposible ejecutar un pilote perfectamente centrado y que quede el eje en la posición prevista, digamos, por el diseño. Entonces siempre puede haber un cierto margen de error, generalmente de 5 centímetros. Nosotros por norma por ahí le dejamos, cuando hacemos diseño de estructura, le dejamos más el recubrimiento que tiene que tener el cabezal y demás, le dejamos 15 centímetros. Por ahí gente dice que es exagerado, pero bueno, para prevenir problemas, por ahí hay gente que dice que con 10 centímetros sería suficiente. Entonces, generalmente el desplazamiento puede ser de 5 centímetros, más el recubrimiento del cabezal habría que dejar un sobreancho de 10 centímetros. En caso de pilotes perforados en agua, el movimiento del agua y demás, eso hace que los desplazamientos puedan ser más grandes, 15 centímetros, y ya hay que dejar el sobreancho de los cabezales de 20 o 25 centímetros. Bueno, después hay cuestiones de inclinación, que generalmente si las inclinaciones son menores no afectan mucho a la capacidad de los pilotes. Bueno, acá lo último, no se lo puse antes, correspondería ir antes por el tema si alguno escucha los audios, se va a confundir el número de diapositiva. Puse último, una formulita que está muy de moda, que es una fórmula empírica, la fórmula de Kurt Quaresma, desarrollada en el año 1978, que se basa en el número de golpes del ensayo SPT. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, la capacidad última depende tanto de la capacidad de punta como la tensión última de punta como la tensión última de fricción, dependen del número de golpes. Bueno, acá hay algunos valores para sacar los distintos coeficientes, no quiero demorar mucho en esto.
Valen las generalidades de la ley, digamos, de esta fórmula. Casi nadie informa de qué relación tiene su número de golpes o ensayo con el N60, entonces acá ya tenemos un error bastante grande. Y por otro lado, hay que ver si la fórmula desarrollada por estos autores, que creo que fue en Brasil, se corresponde con lo que tenemos acá en nuestro país o en otro lado, digamos. Entonces valen las mismas generalidades que cualquier fórmula empírica, digamos. Pero está de moda, hoy cada día está de moda y cada día más se está ocupando casi exclusivamente esta fórmula para calcular capacidad. Está dejando de lado un poco las fórmulas más tradicionales de Brin-Hansen y demás, un poco por comodidad, digamos, comodidad del especialista en geotecnia, y ya no está bastante aceptado por varios organismos calcular con esta formulita, y no valen las generalidades de la ley, digamos, que son aproximaciones, digamos, como todo, ¿no? Bueno, con esto terminaríamos el tema de pilotes y no quiero alargarlo más porque ya estamos en hora, así que no sé si tienen alguna consulta, gente, si se entendió. Sí, se entendió, profe. Bueno, entonces, no me acuerdo si la clase que viene tenemos el otro lunes, octubre 25. Ajá. No, el otro lunes no hay clase, ¿no es cierto? Sería el 18, que tendría la presentación de cimentaciones superficiales del anteúltimo grupo, y el 25 de cimentaciones profundas. Ahí voy a tratar de completar algunos temas y me quedaría el 1 de noviembre para terminar con suelos especiales y algunas cuestiones que no me pude comentarle hoy, de unos ejemplos de obras de pilotes y de plateadas sobre pilotes que son bastante interesantes. Así que bueno, de mi parte nada más, y que tengan una buena semana y un buen fin de semana largo. Y el 15 tenemos el parcial 3. Creo que era 15. Sí, 15 de octubre. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Hasta luego. Buenas tardes, profe, hasta luego. Hasta luego.